Una de las herramientas que yo considero más valiosas para ser bueno en lo que uno hace es la de escuchar críticas, escuchar gente que evalúe la forma de trabajar que uno tiene, estar abierto a cualquier tipo de punto de vista, pero en mi experiencia he descubierto que estar abierto y ser permeable a las críticas tiene también su lado negativo. En un trabajo que tuve, que está en una de las series de videos que yo hago acá en el canal, me pasó que cuando entré a trabajar, entre un paciente y otro venían compañeros míos que eran de otras profesiones y me daban consejos o me decían, me preguntaban cómo me estaba yendo y me contaban, de hecho una compañera kinesióloga me contó una experiencia que ella había tenido con una psicóloga a la que ella iba, como para darme una idea de algo que yo tenía para corregir. Lo que me contó fue que, bueno, una paciente que yo había tenido, que teníamos en común, porque ahí los pacientes hacían distintas terapias, entre ellas kinesiología y psicología, entre otras. Una paciente que yo había tenido le había dicho a la kinesióloga que en la primera sesión, en la primera entrevista, yo no le había dado ninguna conclusión. Yo no le había dicho qué era lo que tenía que hacer. Esto es porque yo me tomo mínimo entre 3 y 4 entrevistas preliminares para conocer la problemática que trae el paciente y recién ahí doy una devolución. Sí voy haciendo preguntas para saber si voy entendiendo y tengo un diálogo, pero jamás en una primera entrevista le voy a decir a ningún paciente, bueno, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y esta paciente, bueno, tenía esa crítica hacia mí, no me la dijo a mí, sino que se la dijo a la kinesióloga. Y la kinesióloga, bueno, me dijo que esta paciente había criticado eso y me dio una idea, me dijo, bueno, yo con una psicóloga que fui, dice, en la primera entrevista me dijo, esto, el inconsciente, que es un concepto de los psicoanalistas, dice, trabaja, dice, como un bichito que uno tiene en el cerebro y si uno no se psicoanaliza, ese bichito empieza a crecer y se empieza a ir ramificando dentro de nuestro cerebro, como si fuera un bicho de esos que generan un daño en el organismo y nos empieza a hacer daño psicológico. Lo cual yo la escuché y bueno, lo primero que pensé es, ¿qué hubiera pasado si, bueno, sí que esta kinesióloga aparentemente no, pero si un paciente tiene una estructura de procesamiento mental de tipo psicótico y uno le dice en una primera entrevista que tiene algo similar a un parásito en la cabeza, un bichito en el cerebro. O sea, es entendible que es algo metafórico, pero a lo mejor la mayoría de nosotros no le daría esa interpretación, pero es algo que hay que tener mucho cuidado para hacer en una primera entrevista. Lo cual, desde ya, bueno, digo, qué raro que una persona me recomiende algo tan incorrecto, o al menos a mi criterio tan incorrecto como para hacer en mi trabajo. Digo, más allá de lo incorrecto de esa recomendación y de decir, bueno, este tipo de crítica no la voy a tomar, sí me quedé pensando en qué imagen debo haber dado yo para que esta kinesióloga piense que yo necesito ese tipo de orientación para mi trabajo con algo por ahí tan, a ver, tan primario, ¿no es cierto? No es algo tan elaborado, no es una crítica tan elaborada, es básicamente un procedimiento. Entonces yo me quedé pensando ver en la imagen que doy, porque yo trato de estar físicamente lo más presentable, trato de estar acorde a la ocasión, me formo permanentemente, aparte la actitud que yo tengo de prepararme antes de encarar cualquier cosa, cualquier trabajo que yo vaya a hacer, lo voy a hacer teniendo experiencia. La experiencia la he ganado a veces trabajando por muy poca plata, o incluso en la residencia que hice de la universidad, que trabajo gratuito porque no tenía el título todavía. Y también
a través del estudio. Yo me preparo muchísimo para cualquier cosa que haga, no solamente de psicología. Cuando trabajaba colocando revestimiento también, lo hice, empecé colocando revestimiento en mi departamento y después me largué, ¿no? Y encima como empleado. O sea, cualquier trabajo que yo hice, tengo la costumbre, o sea, improvisar lo trato de evitar bajo la mayor medida posible. Entonces, bueno, me quedó ese pensamiento y después empecé a ver algunas cosas. Por ejemplo, bueno, en ese trabajo particular había una psicóloga que era familiar de alguien de la comisión directiva que, por cuestiones de impuntualidad, habían decidido que no trabaje más y yo entré para cubrir ese puesto que había quedado vacante de esta psicóloga. E incluso la kinesióloga que me había dado esta recomendación fue la que me hizo saber que estaban buscando psicólogo ahí. Era un lugar, un lugar que yo amaba y que yo ya había ido a llevar currículum 3 veces y nunca me habían llamado. Y le agradezco infinitamente a esta kinesióloga por comunicarme que estaban buscando psicólogo. Al otro día, a primera hora fui, tuve la entrevista y me tomaron. Pero después me enteré que esta psicóloga, bueno, la kinesióloga que me notificó esto, bueno, me contó que la psicóloga anterior trasnochaba, que se iba a dormir muy tarde y que por ahí la secretaria la tenía, por ahí los pacientes llegaban a las 8 de la mañana, estaban ahí esperando y esta psicóloga no venía y la secretaria la llamaba por teléfono para despertarla. O sea que también creo que vivía cerca, pero imagínense despertarse, arreglarse y todo y llegar. Bueno, cuestión que esta psicóloga evidentemente tenía ganas de volver a trabajar acá y había vuelto, no a mi puesto porque lo estaba ocupando yo, pero sí para dar un taller con gente que asistía a esta institución. Y como iba a dar el taller, bueno, interactuaba con mis compañeros, era una persona que hablaba mucho, entonces interactuaba con mis compañeros y yo varios meses después, imaginen que esto habrá sido en marzo y supongamos en septiembre me enteré que esta psicóloga había dicho que a mí me veía muy inexperto, que no me veía seguro en mi trabajo. O sea, me lo contaron mis compañeros en una reunión que tuvimos. Y yo pregunté, pero ¿en qué me vio inexperto? Me dice, no sé, dice que como que ella lo veía que yo era inexperto, que yo no sabía bien, que necesitaba orientación, que yo no tenía muy claro qué era lo que estaba haciendo. Y esta psicóloga básicamente habló conmigo una sola vez, que se presentó para decirme que iba a dar ese taller, que tenía que ver con psicología. Yo le pedí que me dé la fundamentación por escrito. No, perdón, le pedí que me cuente de qué se trataba el taller y me dijo, está la fundamentación por escrito para que yo la lea. Y eso fue toda la conversación que tuvimos. Y bueno, ahí en septiembre creo que fue, pero fue como 6 meses después, me contaron mis compañeros que ella había estado diciendo esto sin tener idea de cómo yo trabajaba. O sea, cómo alguien puede ver que otro está flojo. Entonces ahí yo empiezo a ver el tema de las apariencias, ¿no es cierto? Cómo venderse, porque estamos en un sistema capitalista. Y eso es algo que yo hago de acuerdo a un estilo. Yo considero que me vendo, pero mi manera de venderme impacta en determinado tipo de personas. Y mis compañeros evidentemente le creyeron a esta psicóloga que decía esto y como un rebaño fueron detrás de ella a darme indicaciones a mí como si yo realmente hubiera sido inexperto. Entonces yo ahí digo, bueno, a ver, ¿mi forma de venderme está relacionada con las apariencias? No. Mi forma de venderme está está encarada de otra manera, está encarada por el lado de boca en boca. Tengo por ahí, está relacionada con una mirada un poco más compleja. Mi manera de venderme no es algo simple y efectivo como es generalmente en el capitalismo, de por ahí mostrar eslogans o mensajes rápidos. Yo sé que eso tiene mucho calado en nuestra sociedad, pero también entiendo que ese tipo de comunicación
basada en eslogans y en cuestiones bien fáciles y digeribles, genera mucho malestar, que eso después lo que trae a la gente acá al psicólogo. Yo realmente lo que quiero es que, si trabajo esto, es para que los problemas que trae a la gente acá no estén. Y muchos problemas de la gente que viene acá vienen a raíz de ese tipo de comunicación. Por eso es incompatible que mi manera de venderme sea esa. Entonces todo eso yo lo entiendo y después me puse a pensar otras cosas, como por ejemplo, en la sociedad en la que yo vivo está valorado en los profesionales, y esto va a sonar contradictorio, ¿no? Pero que los profesionales demoren en llamar a los pacientes, que los pacientes tengan que esperar. Está valorado como una cuestión de superioridad. La demostración de superioridad de parte del profesional está bien valorada. Si uno lo ve desde otra perspectiva, por ahí más acorde a la mía, se puede ver como impuntualidad o como falta de compromiso. Pero en la sociedad en la que vivimos, por ahí de alguna manera la irreverencia también, la cordialidad y el hecho de ser civilizado no está bien visto en general. Esto lo pueden ver en los medios, en las redes. Y yo soy una persona muy civilizada y muy cordial. Entonces, entiendo que eso por ahí me puede llegar a hacer mala prensa. Igual es como soy, no voy a cambiar mi forma de ser. Entonces, bueno, ahí entiendo el tema de las apariencias y por ahí cuál es el límite que yo tengo a la hora de venderme. El límite que tengo a la hora de venderme es las consecuencias que puede llegar a generar mi forma de venderme y después mi propia autopercepción, cómo me autopercibo yo. Yo me autopercibo una persona civilizada, me autopercibo una persona con compromiso. Por ende entiendo que no todos los pacientes ni todas las personas van a valorar mi forma de trabajar. Seguramente debe haber pacientes yo he tenido pacientes que me han señalado la impuntualidad de una manera muy severa. De hecho, en mi vida la impuntualidad ha sido señalada de una manera muy severa, con grandes descalificaciones, destratos, desprecios y hasta en algunos casos situaciones de violencia cara a cara, como en el ejército, cuando te hablan y te escupen en la cara. Entonces la impuntualidad es algo que a mí me ha traído muchos encuentros con la autoridad. Mi vida ha estado marcada mucho por encuentros con la autoridad y es lo que me llevó a ser la persona que soy ahora. Soy una persona que expreso mucha seriedad, o sea, vendría a ser lo que por decantación se ha generado a partir de las experiencias que la vida me trajo. Entonces, hoy en día yo la puntualidad es algo que trato de mantener, salvo cuando por ahí me pasa algo con algún paciente que me tengo que extender un poco, y tampoco es, mi impuntualidad rara vez es de más de 15 minutos. Entonces, bueno, hay pacientes que eso lo valoran, que me lo han señalado cuando me he pasado, de hecho me he pasado menos de 5 minutos y en esta misma institución, y me lo han señalado con mucha severidad, y yo coincido con eso, me parece bárbaro que me lo señalen, doy explicaciones, y hay pacientes que resuenan, que conectan con esa forma de trabajar, y otros que por ahí valoran otra manera de venderse. Entonces, bueno, esta es la experiencia, o una de las experiencias que yo tengo de cómo vendernos, cuáles son las apariencias, cuál es el imaginario colectivo y cuáles son nuestras limitaciones a la hora de vendernos, teniendo en cuenta, más o menos mirando alrededor y haciendo un análisis del imaginario colectivo que tenemos alrededor. Yo hago este análisis que yo les comenté sobre la cordialidad, sobre la puntualidad, sobre el tema de lo que es la corrección, ser políticamente correcto, que no es lo mismo que ser complaciente. Políticamente correcto en las formas, no en el contenido. En el contenido es básicamente ser lo más honesto posible y mirar la realidad con la mayor crudeza, lo que no implica una comunicación, que eso también veo que se confunde mucho. Comunicar las cosas con crudeza no tiene nada que ver con ver las cosas realmente con crudeza como son.
se mezcla mucho. De hecho, yo percibo que muchas personas caen en la trampa de creer que cuando se está comunicando algo de manera ruda y de manera a lo mejor irrespetuosa o con poca cordialidad, automáticamente eso es una visión honesta, y en realidad puede ser una visión totalmente hipócrita y no acorde con la realidad a propósito. Así que bueno, esa es la evaluación que yo hago de lo que tengo alrededor. Entonces eso de alguna manera yo lo noto como una limitación que yo tengo a la hora de venderme, una limitación que yo acepto y que yo profeso, que pongo de manifiesto. Así que bueno, esa es mi manera de venderme, y no sé qué opinan ustedes, cómo ustedes se venden en la vida, pero es un tema sumamente interesante. Nos vemos.